Mi nuera dijo que su viaje de 5 días a Maldivas y los vuelos en clase ejecutiva ya estaban pagados. Una hora después, mi cuenta de emergencias marcaba un saldo negativo de $44,000. Me quedé sola en la cocina, sosteniendo la vieja taza de té que mi esposo me había regalado alguna vez, preguntándome en qué momento mi amor por ellos se convirtió en su permiso para tomar lo que quisieran. Pensé que solo se trataba del dinero. Pero lo que descubrí después lo cambió todo. Esa mañana comencé como siempre. 2 cucharadas de café molido, un vertido lento y la tetera ajustada exactamente a 198 grados. Los viejos hábitos no mueren fácilmente después de 30 años trabajando en aviación federal. La disciplina, el tiempo preciso, el silencio entre cada paso, se te queda pegado como el olor a combustible de avión en una chamarra que creías haber lavado bien. No había tocado una cabina en más de una década, pero mis mañanas aún seguían el ritmo de despegues y aterrizajes. Mi departamento daba a la orilla del aeropuerto de SeaTac. Desde la ventana de la cocina podía ver los aviones alineándose, cortando los cielos grises del Pacífico. Había algo reconfortante en su previsibilidad, nunca pedían más de lo que necesitaban, nunca cruzaban las líneas que los mantenían seguros. Antes solía creer que las personas funcionaban igual. Esa mañana no tenía planes, solo revisar unos correos del grupo de seguridad para mujeres que co-dirigía y quizás salir a caminar si paraba la lluvia. Nada urgente, nada pesado, hasta que abrí Instagram. Vanessa había vuelto a publicar. Una foto tomada desde arriba mostraba un desayuno de servicio a la habitación, croissants dorados, rebanadas de papaya. Un espresso servido en porcelana blanca y un pie de foto agradeciendo a la mujer que la inspiraba todos los días. Escribió mi nombre. Debería haberme hecho sentir querida. Tal vez lo hizo, por un momento, pero había algo en la imagen que se sentía preparado, demasiado cuidado, como si estuviera pensado para que otros lo admiraran, no para que yo lo sintiera. Aún así, lo dejé pasar. Tal vez eso es lo que hacen las madres, dejar pasar las cosas, incluso cuando se sienten un poco mal. Dejé el teléfono en la encimera y abrí la despensa. Tenía que reabastecer algunas cosas: avena instantánea, almendras, arroz jazmín. Nada muy especial. Y entonces, mientras estiraba la mano para tomar la lista del súper, lo escuché. Una voz proveniente de la sala, la voz de Vanessa. Estaban en altavoz hablando con alguien. No intentaba escuchar, pero el departamento era pequeño y su tono sonaba emocionado. Hola. Sin filtros. Ella dijo, el resort en Maldivas y los vuelos en clase ejecutiva ya están pagados. Nos vamos en 4 días. Luego se rió. Digo, con su experiencia en aviación, no le va a molestar. Está acostumbrada a que la gente se vaya volando. Era una broma, lo sabía, pero no se sintió como tal. No con la forma en que lo dijo. No después de todo lo que yo había hecho. Y fue ahí cuando lo sentí, un nudo silencioso presionando en mi pecho. No era rabia, ni siquiera tristeza, solo un peso que no podía explicar. Regresé a la cocina, di otro sorbo a mi café ya frío y miré el teléfono que ella había dejado cargando sobre la mesa. Mi nombre estaba debajo de su última publicación. Todo en mayúsculas, todo halagos. Ese fue el momento en que algo cambió. No sabía qué iba a encontrar. Ni siquiera sabía qué estaba buscando todavía, pero podía sentirlo subir, como ese instante justo antes de que un avión despegue. No hay vuelta atrás, solo hacia adelante. Si alguna vez has sentido que alguien usa tu bondad como moneda de cambio, entonces entenderás lo que vino después. Y si no, tal vez quieras quedarte para el resto. No la enfrenté. No de inmediato. En vez de eso, limpié la estufa que ya estaba limpia, alineé la fila de frascos de especias y volví a poner la tetera como si la primera infusión no hubiera ocurrido. Luego abrí la laptop. No para revisar correos ni para el programa de seguridad que había estado editando la noche anterior. La abrí para entrar al banco. Ingresé a la cuenta secundaria, la destinada a emergencias. La pantalla cargó más lento de lo normal. O tal vez era mi respiración la que se había detenido. Saldo, 44,132. Números rojos, sin explicación, sin una alerta previa.
Simplemente, desaparecido. Me quedé inmóvil. No por el impacto, sino por algo más frío, como si un sistema dentro de mí se hubiera apagado. Después revisé los movimientos. La transacción más reciente era una reservación hecha a través de una agencia de viajes de lujo, no un simple vuelo redondo, no un hotel modesto. Era un resort todo incluido en Maldivas, villa privada, 5 noches, más boletos de avión en clase ejecutiva, internacional, en temporada alta, todo a nombre de Joel y pagado con mi número de cuenta. El cuarto dio un leve giro, no por la rabia, sino por la claridad. Ellos tenían acceso. Esa fue la primera verdad que tuve que aceptar. Joel me había ayudado a abrir esa cuenta años atrás, después de que Robert falleció. No dudé cuando me sugirió ponerla también a su nombre por si algún día necesitabas ayuda. En ese entonces, ese gesto se sintió como amor, como protección. Ahora se sentía como una trampa que yo misma había construido con mis propias manos. Cerré la laptop lentamente. No estaba segura de que me perturbaba más, si el dinero en sí o el hecho de que no podía recordar la última vez que Joel me miró a los ojos sin parpadear. En la sala, Vanessa seguía al teléfono, riendo. Algo sobre marcar el tono de la marca y la historia visual del viaje familiar. Salí al balcón. El aire estaba frío y seco. Aviones cruzaban el cielo con un movimiento suave. Allá afuera, envuelta por el ruido blanco del zumbido de las turbinas y el corte del viento, mis pensamientos se fueron calmando hasta asentarse. No lloré. Ni siquiera me sentí humillada. Me sentí vacía. No preguntaron. No dieron explicaciones. Solo tomaron. Y lo peor fue que lo envolvieron en palabras como gratitud, en pies de foto, hashtags y sonrisas cuidadosamente preparadas. Lo presentaron como si fuera un regalo que yo les había dado de forma voluntaria. Me recargué en la baranda, hundiendo los dedos en el borde metálico oxidado. Hubo señales, momentos que dejé pasar. Cuando Joel evitaba hablar de su trabajo. Cuando Vanessa insistía en etiquetarme en fotos familiares en las que yo ni siquiera aparecía. Lo confundí con afecto torpe, quizá hasta con esperanza. Pero no fue un error. Fue cálculo. El viento se levantó. Volví adentro y cerré la puerta corrediza con calma. Vanessa ya había terminado la llamada. Me sonrió como si nada hubiera pasado. Me preguntó si quería té. Asentí. Y mientras se giraba hacia la cocina, le dije, nada. Aún no. Me senté a la mesa y tomé la taza de té. Era parte del juego de porcelana que Robert y yo compramos en nuestro aniversario número 25. Tenía una pequeña grieta en la base desde que la dejé caer hace años, pero nunca tuve el corazón para tirarla. Pasé el pulgar por el borde y luego la dejé sobre la mesa. Esto no se trataba solo de un viaje. Se trataba de un permiso que nunca pidieron, de una línea que cruzaron sin siquiera mirar atrás. Y ahora que lo veía con claridad, no podía dejar de verlo. Lo que viniera después no sería suave, pero sería necesario. Esperé a que el departamento quedara vacío. Vanessa tenía una sesión de fotos esa tarde para su podcast de bienestar. Joel fue con ella para ayudar con el sonido y la iluminación. Salieron alrededor de las 2. Su perfume quedó flotando en el pasillo, demasiado dulce, demasiado artificial para confiar en él. El silencio después de que cerraron la puerta se sintió distinto. No era un silencio pacífico ni solitario. Era agudo, quirúrgico, como el que se escucha en un hangar cuando el mecánico apaga todos los motores y, por fin, puedes oír el zumbido de tus propios pensamientos. Abrí el cajón debajo del librero y saqué la pequeña caja ignífuga que no había tocado en años. Dentro, todo seguía exactamente donde lo había dejado, la vieja USB que Joel había configurado, los documentos de enrutamiento de la cuenta de emergencias. El acceso de respaldo y la carpeta con las iniciales de Robert escritas de mi puño y letra. No buscaba venganza. Buscaba registro. Esa cuenta no era un simple fondo de uso libre. Era el resultado de años de ahorro estructurado, bonos que guardé, viáticos de viaje que nunca utilicé, una pequeña indemnización del seguro de vida después de que Robert murió. Estaba pensada para ser invisible, silenciosa. Algo para el peor escenario que esperaba nunca llegara.
y ahora, sin una palabra, la había vaciado. Encendí la vieja laptop, esa que Joel juraba que ya debía jubilar, pero que nunca tuve el corazón para tirar. Arrancó lentamente, la pantalla parpadeó una vez antes de estabilizarse. Ingresé a la carpeta privada y abrí los PDFs. El nombre de Joel estaba ahí. Figuraba como firmante secundario. Él fue quien envió los formularios de firma digital en su momento. Entonces pensé que era un hijo atento cuidando de una madre en duelo. Entré al registro de actividad. La transacción del pago para Maldivas no se hizo por la interfaz habitual. Se ejecutó mediante un método de autorización interna, uno que evitaba las alertas estándar. No era algo a lo que un usuario común pudiera acceder, pero alguien que trabajara en integración de sistemas, o que hubiera observado de cerca cuando yo trabajaba hasta tarde en la FA, podría haberlo aprendido. No temblé. No solté un suspiro. Pero sentí algo en mi columna encajarse, como una barra de metal deslizándose en su sitio. Ya no estaba adivinando. No era una sospecha. Sabía que no solo había tomado prestado. Había manipulado el mismo sistema que alguna vez me ayudó a construir. Abrí mi libreta, de las viejas, con espiral, nada digital. Anoté cada transacción, cada fecha, cada código de confirmación. Luego escribí el nombre de la agencia de viajes. Y debajo, una sola frase, él sabía exactamente lo que estaba haciendo. La luz del pasillo parpadeó mientras me ponía de pie. Sensor de movimiento. Incluso eso se sintió como un recordatorio de que algo me observaba. Guardé todo de nuevo en la caja y la deslicé dentro del cajón. No la azoté. No lloré. Preparé té como siempre. Agua a 198 grados, cronómetro ajustado a 2 minutos de reposo. Luego me senté a la mesa, sujetando la taza con ambas manos, y respiré. Ya no se trataba solo de dinero. Era sobre el cambio. Ese momento en el que alguien a quien amas deja de ser alguien en quien confías. La línea invisible entre esas dos verdades. Una vez que se cruza, no hay regreso. Y así, supe que el resto de la historia ni siquiera había comenzado. 3 días después se fueron a Maldivas. Vanessa salió rodando 2 maletas con armazón de aluminio y llevaba un jumpsuit de lino como si ya estuviera en el catálogo de un resort. Joel cargaba la bolsa de la cámara y la carpeta de pasaportes. Apenas me miró a los ojos cuando me abrazó para despedirse. Me quedé en la puerta, mirando cómo su transporte se alejaba, preguntándome si alguno de los dos había pensado siquiera en dejar una nota. No dejaron contacto de emergencia, ni plan de registro, solo un itinerario brillante y una despedida lista para la foto. Cuando se fueron, no me senté. Fui directo a la segunda recámara, la que ellos llamaban la oficina, aunque nunca la usaron para otra cosa que no fuera guardar ropa extra. Abrí el closet y empujé a un lado las cobijas de repuesto. Detrás de ellas, el maletín negro a prueba de fuego estaba encajado entre 2 cajas con abrigos de invierno. Lo llevé a la cocina y lo puse sobre la encimera. Dentro estaba la carpeta original que Joel y yo habíamos creado cuando él insistió en ayudarme a organizar mis finanzas. En su momento, me pareció un alivio, por fin alguien quitándome un peso de encima. Pero ahora, cada página que sacaba se sentía como una firma hecha bajo una paz falsa. Un sobre con pestaña llamó mi atención. Tenía mi nombre completo y mi número de seguro social impresos. Adentro había una copia de un acuerdo de acceso financiero que no recordaba haber firmado. Al menos, no en ese formato. La firma al final se parecía a la mía, pero estaba escaneada, no era original. Lo supe porque la cola de la E Norwood estaba ligeramente curvada hacia adentro, un rasgo que ya no tenía desde hacía años. Dejé el documento a un lado. Luego abrí mi correo electrónico. Esta vez no buscaba solo respuestas. Buscaba respaldo. Había una persona en quien confiaba, Mónica. Ella había sido una de mis gerentes junior en el área de operaciones antes de pasarse al departamento de cumplimiento en una firma privada de aviación. Hacía tiempo que no hablábamos, pero siempre había sido precisa, discreta y directa. Escribí un mensaje breve, sin emociones, preguntándole si tenía tiempo para tomar un café y conversar sobre una posible vulneración de protocolos de autorización digital.
No expliqué más. Ella entendería. En menos de una hora respondió, sábado por la mañana, café en South Hill. Incluso se ofreció a manejar hasta acá si era necesario. Exhalé lentamente y me quedé mirando el monitor. El cursor parpadeaba al ritmo de mis pensamientos. Entonces hice algo que no había hecho en años. Abrí el viejo portal de cumplimiento de la FAA al que aún tenía acceso como consultora interna retirada. No para presentar un reporte, solo para mirar. El esquema que Joel había usado para mover dinero de mi cuenta era inquietantemente parecido a una vulnerabilidad que habíamos parcheado en 2008. Había sido detectada durante una auditoría, y recuerdo perfectamente a Joel sentado a mi lado en la oficina, observándome mientras redactaba el memorando con las recomendaciones. En aquel entonces, él todavía estaba en la escuela, curioso. Ahora había convertido en arma lo mismo que yo le enseñé a proteger. Cerré sesión. El reloj del microondas marcaba las 4:13 de la tarde. Preparé té, no por costumbre esta vez, sino para marcar el momento, la última vez que me quedaría quieta. Saqué un bloc legal y escribí una lista, cosas para imprimir, cosas para verificar, una línea de tiempo, nombres, fechas. Luego añadí 2 palabras en la parte superior de la página, documentar todo. La luz de la cocina parpadeó una vez y luego se mantuvo estable. No había pánico, ni rabia, solo movimiento, y esta vez me pertenecía por completo. Mónica llegó 5 minutos antes. Eligió una mesa en la esquina, frente a la ventana, lejos del zumbido de las máquinas de espresso y del murmullo de fin de semana. Aún llevaba su uniforme de trabajo, pantalón de vestir bien planchado, blazer neutro, el cabello recogido en un moño apretado. Eficiente, serena, todo lo que yo solía hacer cuando todavía cabía en el calendario de alguien más. Me senté frente a ella y puse el sobre la mesa. No empecé con saludos. Simplemente lo empujé hacia ella. Lo abrió sin decir nada, revisó cada página una vez, luego otra, y después se puso los lentes para leer por tercera vez la fecha de la firma digital. Sus primeras palabras fueron suaves. Esto fue deliberado. Tocó la esquina superior derecha del formulario de autorización. Un código de secuencia incrustado en el documento mostraba que había sido enviado de forma remota, no firmado en persona. Y que había sido validado a través de un sistema que Joel usaba con frecuencia en sus primeros días en la firma privada para manejar formularios de proveedores. Sabía exactamente qué pasaría desapercibido. Mónica pasó a la siguiente página, los registros de transferencia. Las marcas de tiempo caían dentro de mis horas habituales de sueño, entre las 2 y las 4 de la madrugada, distribuidas a lo largo de 3 semanas. No lo tomó todo de golpe. Fue vaciándolo poco a poco, con cuidado, justo por debajo del umbral de alerta cada vez. Vi cómo la boca de Mónica se tensaba. Ya no estaba viendo solo números. Estaba leyendo un patrón, un método, una elección. Cuando terminó, cerró la carpeta y entrelazó las manos. ¿Qué quieres hacer ahora?, me preguntó. Yo ya había hecho la lista. Pero, con su presencia a mi lado, el plan dejó de sentirse como teoría y empezó a sentirse como aire. Le dije que no me interesaba demandar. No todavía. Primero necesitaba tener todo documentado, respaldado, revisado con los filtros adecuados. Si iba a haber un enfrentamiento, quería que se sostuviera en hechos, no en emociones. Y si llegaba a un juicio, debía asegurarme de tener no solo evidencia, sino claridad. Mónica asintió una sola vez. Sacó un bloc legal y empezó a trazar un mapa de cadena de custodia. Su pluma se movía como bisturí. Cada flecha, cada línea punteada cortaba limpio la neblina. Trabajamos en silencio durante la siguiente hora, cruzando los registros bancarios con las publicaciones con sello de hora que Vanessa había subido esos mismos días. Comparando fechas de viaje con los códigos de autorización de Joel, aislando inconsistencias, cualquier cosa que probara un mal uso del acceso. En un momento, Mónica levantó la vista y me preguntó si todavía tenía la computadora portátil original que Joel había configurado para mí. Le dije que sí. Sonrió y comentó que podría ayudar a establecer la ventana de la primera intrusión. Cuando terminamos, guardó todo en su maletín y me dejó una nueva hoja de instrucciones. Protocolo de respaldo,
aplicación de mensajería segura. Recomendaciones para un abogado local especializado en manipulación financiera contra adultos mayores. Se sentía raro que me trataran como un caso de estudio, pero también era como ser vista de verdad. Salí del café justo cuando las nubes empezaban a juntarse. El aire olía a metal seco y pavimento. Se venía una tormenta, y no solo afuera, también adentro. Esa noche, ya en casa, no encendí una vela ni puse música. Me senté en silencio, leyendo cada archivo de nuevo, no para recordar, sino para recordarme que yo seguía siendo quien decidía lo que vendría después. Y, alrededor de la medianoche, escribí una sola frase al final de mi blog legal: todo esto lo aprendió de mí. Ahora le voy a enseñar otra cosa. Regresaron de Maldivas tarde, un miércoles. Escuché la llave en la cerradura poco después de las 9. Sus voces sonaban ligeras, un poco cansadas, con ese tono de lujo desgastado que la gente trae después de unas vacaciones que no se han ganado. Me quedé en mi cuarto con las luces apagadas. No estaba escondida, estaba observando. Desempacaron en la sala. Vanessa empezó a hablar de la humedad, del sorbete de mango, de cómo en el resort ponían música en la alberca por la noche. Joel murmuró algo sobre los usos horarios que le traían la cabeza revuelta. Escuché el clic de la máquina de hielo y el crujido bajo del sofá cuando él se dejó caer. Luego vino la parte que había estado esperando. Vanessa preguntó si había revisado el correo. Dijo que estaba por llegar la confirmación para el paquete de sesión fotográfica en la villa. Joel le recordó que transfiriera el pago final antes del viernes. Ella se rió y dijo que había usado la tarjeta compartida. Anoté la hora en mi libreta, 9:41 de la noche. A la mañana siguiente, me levanté antes que ellos, preparé el café como siempre, y luego caminé las 8 cuadras hasta el centro de copiado cerca de la plaza de la esquina. Imprimí 3 carpetas, una para mis archivos personales, una para Mónica y una más, sellada en un sobremanila, para Joel. La dejé en su escritorio. Sin nota, sin explicación. Al mediodía, seguía intacta. A las 5, igual. Pero a las 7:28, el departamento se volvió silencioso de esa forma densa, cargada, cuando la energía cambia y sabes que alguien encontró algo que nunca debía ver. No tocó la puerta, no dijo nada, solo se quedó de pie en el pasillo por mucho rato. Cuando finalmente pasé junto a él rumbo a la cocina, me miró. Su rostro no estaba enojado, estaba pálido, demacrado, casi encogido. Serví un vaso de agua, tomé un sorbo y le dije que iba a transferir el contrato del departamento. No de inmediato, pero pronto. Ya había encontrado otro lugar, más cerca del lago, más pequeño, más tranquilo. Tendría que empezar a hacer planes. Seguía sin decir palabra. Así que continué. Le dije que había hablado con un abogado, que había registros digitales, discrepancias en las firmas y documentos financieros que mostraban accesos no autorizados, que aún no había presentado cargos formales. Pero lo haría si algo más desaparecía. Entonces lo miré directo a los ojos por primera vez desde que regresaron, y pronuncié su nombre una sola vez. Con calma, firme. No importaba si se disculpaba o no. El daño no solo estaba hecho, estaba documentado. Regresé a mi habitación, cerré la puerta con suavidad y lo dejé ahí, en el pasillo, todavía sosteniendo el sobre como si fuera radiactivo. Esa noche, Vanessa no publicó nada. Ni fotos de yoga, ni consejos de bienestar, ni frases al atardecer. Y, por primera vez en meses, el departamento se sintió quieto. No en paz, todavía, pero sí honesto. Y a veces es ahí donde debe empezar la reparación, no en el perdón, sino en los hechos de los que nadie puede huir. Los días siguientes pasaron con un ritmo extraño. Joel se mantuvo callado. No solo conmigo, también con Vanessa. Noté el cambio de inmediato, dejó de corregirla en detalles mínimos, de revisar 2 veces los textos de sus publicaciones antes de que ella los subiera. Pasaba más tiempo en silencio, miraba menos su teléfono, dormía hasta más tarde. Vanessa intentó actuar como si todo estuviera bien. Siguió interpretando su papel de siempre, compartiendo fotos del viaje, publicando una historia sobre alineación emocional y grabándose preparando té de cúrcuma en una bata de seda.
pero hasta eso empezó a sentirse forzado. Los comentarios en sus publicaciones bajaron. Un par de seguidores preguntaron por el viaje, 1 o 2 insinuaron que algo no estaba bien. Ella lo ignoró, claro. Vanessa era experta en pasar por alto lo que no le convenía. Pero una tarde la escuché alzar la voz detrás de la puerta. Estaba amortiguado, pero el filo se notaba. Le reclamaba a Joel por qué no había enviado los archivos al patrocinador, por qué el pago no se había procesado, por qué no respondía a los mensajes de su agente. Murmuró algo que no alcancé a entender. Ella se volvió más cortante, diciendo algo sobre cómo su próxima colaboración dependía de cumplir con lo prometido. Luego llegó el silencio. No el simple espacio entre palabras, sino ese que se instala en las paredes, en los muebles, en el mismo aire que se respira. Me quedé en mi cuarto, no para esconderme, sino para dejar que todo cayera en su lugar sin mi intervención. Esa misma tarde hice una llamada. Reservé un pequeño departamento junto al lago, en el segundo piso de un conjunto modesto propiedad de un ingeniero retirado y su esposa. Nada lujoso, pisos de madera bien cuidados, una ventana orientada al este y el espacio suficiente para una persona que ya no tenía que demostrarle nada a nadie. Fijé la mudanza para el 1 del mes. Cuando regresé al departamento, Joel estaba sentado en la mesa, con la misma carpeta abierta frente a él. Los documentos estaban ordenados con cuidado, como si intentara memorizarlos. No levantó la vista cuando entré, solo preguntó si lo odiaba. No respondí. No por crueldad, sino porque esa pregunta no merecía respuesta. Pasé junto a él, tomé un vaso del gabinete, me serví agua y regresé a mi cuarto. Más tarde esa noche, escuché el sonido de cajones abriéndose, pasos suaves, el ruido de alguien empacando. Se estaba preparando para algo. No pregunté qué. A la mañana siguiente, encontré una nota sobre la barra de la cocina. Joel se había ido a quedarse en casa de un amigo por un tiempo. No decía cuánto, solo que necesitaba espacio. Vanessa no lo mencionó ni una sola vez. Siguió grabando, cocinando, curando sus publicaciones, pero noté que posteaba menos. Incluso bajo las luces de aro, su energía parecía apagada. Y yo empecé a revisar las cajas que había pospuesto por años, las cosas que Robert y yo habíamos guardado, las cartas de colegas, los diarios que comencé y nunca terminé. Cada objeto tenía su peso, pero ya ninguno se sentía pesado. Ya no había nada que lamentar, solo cosas que dejar ir. No me apresuré, pero cada hora, cada cajón que vaciaba se sentía como una declaración silenciosa. No solo me estaba yendo. Estaba eligiendo que no llevar conmigo, y eso, de alguna manera, se sentía más poderoso que cualquier cosa que pudiera decir en voz alta. 2 días antes de la fecha oficial de mi mudanza, Vanessa tocó la puerta de mi recámara. Era la primera vez que lo hacía desde que regresaron del viaje. Su voz sonaba suave, calculada. Preguntó si tenía un minuto. No respondí de inmediato, pero abrí la puerta. Estaba ahí, con una bata color pálido, descalza, una mano sosteniendo el celular y la otra aferrada a la manga, como si eso pudiera anclarla a algo real. Su rostro se veía distinto, menos pulido, como si se le hubieran acabado los filtros, tanto digitales como emocionales. Entró sin esperar invitación, mirando a su alrededor como si viera el cuarto por primera vez. Luego, con un suspiro contenido, dijo que sabía lo de la carpeta. Que Joel le había contado todo. Hizo una pausa y agregó, no todo, pero lo suficiente. Me senté al borde de la cama y esperé. Vanessa me sostuvo la mirada por un largo rato antes de volver a hablar. Dijo que no conocía los detalles de lo que Joel había hecho y que no quería saberlos, pero admitió que había notado cómo circulaba el dinero, como siempre se cubrían las cosas sin preguntas. Confesó que había preferido creer que era porque Joel venía de una familia responsable y que yo simplemente había ofrecido apoyo sin poner límites. Le escuché, y por primera vez creí que no estaba actuando, al menos no del todo. Entonces me dijo algo que no esperaba. Habían propuesto una colaboración de marca usando el viaje a Maldivas. La aprobaron con un adelanto considerable. Todo el viaje había servido también como creación de contenido, y el pago había llegado directo a su cuenta conjunta hacía 2 días. Lo dijo como si fuera un regalo,
como si darme esa información pudiera suavizar lo que ya estaba hecho. La miré y le dije que no quería el dinero, ni un centavo. Parpadeó como si le hubiera hablado en otro idioma. Luego preguntó si reconsideraría quedarme. Fue entonces cuando me levanté. Le dije, con suavidad, que esto no tenía nada que ver con bienes raíces ni con reembolsos. Tampoco tenía que ver con perdonar. Se trataba de paz, y yo estaba reclamando la mía. Se fue sin discutir, pero sus ojos se quedaron un momento más en las paredes, el escritorio, la maleta junto al closet, como si apenas entonces entendiera lo que había dejado escapar. Esa noche guardé en cajas lo último de mis cosas, cuadernos, viejos mapas, una foto desgastada de Robert y yo en Glacia Bay. Etiqueté todo con claridad y cerré cada caja con cuidado. Luego me senté en el cuarto vacío y escuché el sonido de la nada. No era un silencio por tensión ni una distancia por enojo, solo la quietud de algo terminado. Por la mañana dejé un sobre pequeño sobre la barra de la cocina. Dentro puse la llave, una lista con mis direcciones nuevas y una nota con una sola línea, sin contraseñas, sin acceso, sin regreso. Cerré la puerta detrás de mí, la aseguré por última vez y me alejé con las manos vacías y la cabeza erguida. No se sintió como una victoria, pero sí como algo honesto. Y en esa honestidad, por fin pude respirar sin pedir permiso. El departamento junto al lago me recibió con el suave murmullo de la calma. Sin voces detrás de las paredes, sin pasos afuera de mi puerta, solo el sonido del agua moviéndose en algún punto más allá de la ventana y el crujido bajo de la madera acomodándose a mi alrededor. Desempacaba despacio, un cajón a la vez. Coloqué la tetera donde pudiera alcanzarla sin esfuerzo, alineé en el librero los pocos volúmenes que había decidido conservar, y puse la foto enmarcada de Robert cerca de la ventana, donde la luz de la mañana pudiera encontrarlo. Ya no había prisa, solo ritmo. Y después de meses de estar atrapada en la corriente de otra persona, eso, por sí solo, se sentía como libertad. El primer fin de semana pasó en silencio. Di paseos cortos por la orilla, observé a los niños corretearse cerca de las bancas y me senté con un cuaderno en el que apenas escribí unas líneas. No buscaba nuevos planes, estaba aprendiendo a vivir sin estar siempre lista para el próximo golpe. El domingo por la tarde, Mónica vino a visitarme. Traía pan de elote tibio en una canasta forrada con un paño y una botella de jarabe de saúco que había preparado ella misma. No hizo preguntas, simplemente se sentó frente a mí, untó mermelada en una rebanada de pan y me contó que había estado dando seguimiento con su contacto en el área de cumplimiento. Luego, sin rodeos, me entregó un sobre cerrado. Adentro había un informe completo, cada transacción, cada firma marcada, una línea de tiempo con las brechas de acceso y documentos de respaldo. Al final, una nota lista para ser enviada como parte de una acción legal, pendiente de mi autorización. Lo coloqué con cuidado en el cajón junto a la tetera, no como amenaza, sino como medida de resguardo. Mónica tomó su bolso, pero se detuvo un momento. Dijo que el informe tenía un detalle inesperado. Joel había intentado revertir, en silencio, 2 de las transferencias la semana pasada. No lo logró. El sistema lo bloqueó por activar alertas de protección contra fraude, pero el intento quedó registrado. Esa información me pesó más de lo que imaginaba. No porque cambiara algo, sino porque confirmaba lo que ya había empezado a intuir: Joel se estaba desmoronando. No de forma ruidosa ni destructiva, sino de esa manera callada y vergonzosa en la que uno cae cuando las consecuencias llegan sin público. Después de que Mónica se fue, me senté en el porche mientras el sol se hundía en el horizonte. Las aves cruzaban el lago y el viento se deslizaba entre los árboles sin resistencia. Por primera vez en mucho tiempo, me permití sentir el peso de lo perdido. No solo el dinero, no solo la confianza, sino la versión de maternidad a la que me había aferrado por demasiado tiempo. Esa donde amar significaba perdonar sin límites. Esa donde sacrificarme era sinónimo de proteger. Esa donde la falta de límites era confundida con fortaleza. Esa noche escribí una carta. No para enviarla, sino para escribirla. Le dije a Joel que amaba al niño que solía ser, el que construía avioncitos a escala con su papá, el que me traía flores prensadas cuando yo estaba demasiado cansada para cocinar. Pero también le dije que no conocía al hombre en el que había decidido convertirse y que,
hasta que eligiera enfrentarse a sí mismo, yo ya no podía seguir encontrándolo a mitad de camino. Firmé con mi nombre completo. Ni mamá ni madre, solo yo. Luego doblé la carta y la guardé en el mismo cajón que el reporte. En mi corazón no había venganza, solo claridad. Y eso, entendí, era la forma más rara de paz. Pasaron 3 semanas sin un solo mensaje. Ni llamadas, ni correos, ni golpes repentinos en mi puerta. Era como si el mundo que había dejado atrás aceptara, en silencio, quedarse ahí. Mis mañanas las pasaba leyendo y regando la pequeña planta de romero en la ventana. Cocinaba comidas sencillas. Volví a escribir en mi diario, no para nadie más, sino para escuchar mis propios pensamientos con mis propias palabras. Y entonces, una gris tarde de martes, llegó una carta. El sobre era simple, sin remitente, solo mi nombre escrito con la letra inconfundible de Joel. Me quedé sentada con él entre las manos varios minutos antes de abrirlo, no porque temiera lo que pudiera decir, sino porque quería hacerlo con la cabeza despejada, no con el corazón herido. La carta era breve. Joel escribió que había estado pensando mucho. Dijo que no sabía cómo compensar lo que hizo, o si eso siquiera era posible. Admitió que falsificó mi firma, movió el dinero y se lo fue justificando en pequeñas dosis hasta que dejó de parecerle un robo. Confesó que Vanessa no sabía todo, que la mantenía a distancia incluso cuando ella hacía preguntas. Y entonces escribió algo que me golpeó más fuerte que todo lo demás. Dijo que no buscaba mi perdón, que solo quería que supiera que, por fin, entendía por qué me había alejado. Doblé la carta y la guardé en el cajón junto a la mía. 2 historias, 2 voces, ambas ciertas, ambas incompletas. Más tarde esa noche, recibí una llamada de Mónica. Había hablado, de forma discreta y fuera de registro, con su contacto en la firma donde Joel había trabajado. Me contó que Joel se había retirado de varias cuentas freelance, sin anuncios ni dramas, simplemente deshaciéndose poco a poco de las estructuras que antes controlaba. Mónica dijo algo que se me quedó grabado mucho después de colgar. Algunas personas solo aprenden de la pérdida cuando ya no queda nada que les permita justificarla. Esa noche no me sentí orgullosa ni vengada. Me sentí en silencio. Y en ese silencio, por fin vi en qué se había convertido todo esto. No era una caída en desgracia, sino un desprendimiento. Los papeles que había sostenido durante décadas madre, proveedora, protectora se habían resquebrajado bajo la presión. Lo que quedaba no era debilidad, sino algo más claro, la versión de mí que podía mirarse al espejo y ya no sentir culpa por elegir la paz. 2 días después, preparé una pequeña bolsa y conduje hacia el norte. No muy lejos, solo un tramo corto de costa donde los árboles se abrían a acantilados y senderos curvados como preguntas suaves, esperando respuesta. Me hospedé en una posada sencilla, pasaba las mañanas viendo a las aves marinas lanzarse al agua gris azulada y las tardes escribiendo entradas breves en mi diario, más reflexiones que recuerdos. No había prisa por volver, nada que me jalara con urgencia. Por primera vez en años, no sentía tensión en el pecho, ni necesidad de explicarme, ni la esperanza callada de que alguien viera mi dolor y lo considerara digno. Estaba simplemente donde estaba, entera, curtida y todavía aquí. Y, de alguna manera, eso se sentía como el inicio de algo, no una historia nueva, sino un capítulo más profundo que había esperado vivir todo este tiempo. Era finales de otoño cuando regresé al departamento junto al lago. Los árboles ya habían perdido la mayoría de sus hojas, dejando ramas desnudas que se extendían hacia el cielo gris como recordatorios silenciosos de todo lo que debe caer antes de la primavera. Entré, dejé mi bolso junto a la puerta y me quedé de pie en la quietud. El lugar tenía un aroma que ya asociaba con la paz, cedro, un tenue rastro de café molido y el eco suave de mi propia respiración. La carpeta seguía en el cajón. También la carta que yo había escrito y la respuesta de Joel. No la saqué. No lo necesitaba. Ese capítulo ya no requería releerse. En su lugar, abrí la ventana lo suficiente para dejar entrar el aire fresco. Me envolví en una cobija, me senté en la pequeña mesa junto a la ventana y observé el agua ondear suavemente bajo el viento. Era una tranquilidad serena, sin clímax, solo presencia. A la mañana siguiente caminé hasta la cooperativa a unas cuadras de ahí. La cajera me reconoció.
Sonrió y me preguntó si había estado fuera. Le dije que sí, pero que ahora estaba de regreso por un tiempo, quizá más. Me entregó un volante de un grupo local para compartir habilidades, personas mayores enseñándose entre sí lo básico sobre presupuestos, tecnología y cómo manejar seguros. Lo guardé en el bolsillo sin pensarlo mucho. Esa noche lo encontré mientras desempacaba. Me quedé mirando el papel un buen rato. Luego tomé el teléfono y marqué el número al final. La mujer que contestó sonaba de mi edad. Dijo que se reunían 2 veces al mes en el anexo de la biblioteca. Le conté que antes trabajaba en cumplimiento de normas. Hizo una pausa y luego rió quedito, diciendo que eso me volvía una joya rara. 2 semanas después, estaba sentada en una mesa redonda con 5 mujeres y un hombre callado llamado Will. Eran amables, nada entrometidos. Hablaban abiertamente de sus frustraciones con Medicare, de formularios digitales confusos, incluso de hijos que presionaban demasiado para obtener el poder notarial. No les conté todo, pero sí lo suficiente. Les hablé de lo que significa amar a alguien que cruza un límite, de poner barreras demasiado tarde, de aprender a decir no sin explicar toda la historia. Nadie interrumpió, nadie minimizó. Cuando terminé, una de las mujeres asintió y dijo en voz baja: «Mantuviste tu dignidad. Eso no es poca cosa». Después de la sesión, me quedé para ayudar a apilar las sillas. Will se ofreció a llevar la caja con los formularios sobrantes hasta mi coche. Mientras caminábamos, me preguntó si planeaba volver la próxima vez. Le dije que sí, y lo decía en serio. Esa noche, mientras me cepillaba los dientes, me vi reflejada en el espejo del baño. Mi cabello se había llenado de más canas en el último año, pero mis ojos se veían más claros. Ya no veía a una mujer que había perdido algo, sino a una que finalmente había dejado de entregarse por completo. Y en esa verdad silenciosa, apagué la luz y me fui a dormir. No hubo fantasmas siguiéndome, ni voces rondando, solo respiración y descanso, y el ritmo sereno de una vida que ya no compartía con la traición. El invierno que siguió fue la temporada más tranquila que había vivido en años. La nieve llegó tarde, suave y ligera, acariciando los techos sin peso. Pasaba la mayoría de las mañanas viéndola derretirse en la orilla del lago, formando senderos silenciosos entre las rocas, como el tiempo deslizándose sin alboroto. No volví a saber de Joel. No hubo cartas de seguimiento, ni llamadas, ni sorpresas, y tampoco las esperaba. No se trataba de cortarlo de mi vida, sino de dejar de atar mi paz a su curva de aprendizaje. Hice lo que pude con lo que tenía, y ahora decidí avanzar, sin reabrir heridas solo para demostrar que importaban. El grupo de la biblioteca me invitó a hablar en una reunión pública un sábado de febrero. El tema era los límites financieros entre padres e hijos adultos. Preparé mis notas, simples, prácticas, sin carga emocional. Pero cuando me paré frente al podio y vi a la docena de rostros, algunos marcados por la vida, otros tensos por un duelo no dicho, dejé las hojas a un lado. Hablé de memoria, sobre la confianza, el valor propio, y cómo la generosidad, cuando no tiene cuidado, puede convertirse en permiso para que otros tomen lo que nunca les perteneció. Al terminar, una mujer en la segunda fila se secó los ojos y susurró: «Gracias». Y eso, por sí solo, fue suficiente. Esa noche, caminé de regreso a casa bajo un cielo lleno de estrellas. Sin ruido, sin peso, solo el suave crujir de la nieve bajo mis botas y la certeza tranquila de que había atravesado algo. No rota, no amarga, solo despierta. El departamento se sentía cálido cuando regresé. Preparé té, me acurruqué en la silla junto a la ventana y miré hacia el lago, donde el agua empezaba a descongelarse en las orillas. Aún no era primavera, pero estaba cerca. Y eso, pensé, es suficiente por ahora. Si esta historia tocó algo silencioso en tu corazón, no estás sola. A veces, sanar no llega con un final ruidoso ni con un cambio dramático. A veces llega en la quietud de elegirte a ti misma después de años de ser ignorada. Si alguna vez has tenido que alejarte para encontrar paz, espero que esta historia te recuerde que la dignidad no se trata de orgullo, sino de recordar tu valor. Y si todavía cargas con el peso del silencio, quizá hoy sea el día para dejarlo caer. Gracias por escuchar y cuídate con ternura.